El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradeciendo a Dios en este día el matrimonio, institución sagrada del Señor. Hay agradecimiento, hermanos, por permitirnos llegar a tu hogar por medio del culto familiar. Estamos agradecidos en este día porque Dios da favor y gracia en cobertura y protección para la familia cuando invitamos a Jesús, que Él sea el que gobierne el hogar. Queridos hermanos, sean bienvenidos. Ministerio de Oración, Yolanda Huerta, Sergio Huerta. Estamos agradecidos al Señor por sus misericordias y su fidelidad. Este día queremos compartir, querido hermano, lo que la palabra nos habla acerca de la importancia, hermanos, que debemos de controlar nuestra boca. Se va a hablar, hermano, decir no a tiempo. Qué importante, hermanos, es siempre que contestemos, sea con la verdad. Por eso en este día estamos llevando el culto familiar, agradeciendo a Dios su fidelidad y su misericordia. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, te damos la bienvenida, querido hermano. Todos los jueves estamos llevando la familia. Estamos orando por hogares y matrimonios, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en este día, en cobertura y protección que cada uno de nosotros necesita. Vamos a consagrar, Sergio, este momento en el cual vamos a estar suplicando al Señor que nos dé la dirección, que nos dé la fortaleza para que en nuestro hogar se respire la paz del Señor. Para eso la invitación es para ti, querido hermano. Abre las puertas de tu hogar para que a través de ese altar espiritual que tú elevas con tu esposo, con tus hijos, el Señor pone un cerco protector alrededor de cada uno de nosotros.
Estamos pidiendo al Señor su protección y vamos a consagrar este tiempo de familia en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que dé la convicción en tu corazón y en mi corazón de lo que debemos de hacer relacionado a la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente ante tu presencia, nos acercamos ante ti, reconociendo, Señor mío, que hemos fallado, que somos débiles, que muchas veces, Señor, no hacemos tu voluntad sino la nuestra, y te rogamos que nos perdones. Aquí de rodillas humildemente, como matrimonio, estamos ante ti, rogándote, Señor, que no tomes en cuenta cualquier palabra, actitud, pensamiento que haya herido y haya ofendido. Perdónanos, Señor. Te rogamos humildemente que a través de buscar tu rostro, a través de buscar de tu palabra, tú nos instruyas, tú nos guíes, tú alumbres nuestro entendimiento y podamos comprender la santidad de tu verdad. Presento, Señor amado, el arrepentimiento y el perdón, y ruego que tú dirijas este ministerio, que tú des convicción, Señor, en los padres, en los hijos. Oramos, amado Dios, para que la gracia de tu Santo Espíritu se revele en este culto familiar. Pongo, Señor mío, las familias, los matrimonios, pongo a los más pequeños, pongo, Señor, a los jóvenes, pongo, Señor, a los nietos, y te pido, amado Dios, da gracia, Señor, a los padres, edifica familias, Padre. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, tu santa palabra, que es el cimiento y el fundamento del hogar. Y te pido humildemente que tú dirijas este ministerio de amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Y estamos llevando la familia. Y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en Proverbios 8, versículo 7. La palabra de Dios nos habla, querido hermano, a través de un escrito está, Proverbios 8, versículo 7. Dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Hermano querido, ¿cuántos problemas, situaciones difíciles se presentan por no hablar con sinceridad? Porque muchas veces se acomodan las cosas a lo que estamos oyendo y nuestro hablar, hermano, no es sincero. Es un hablar, hermano, con engaño. Y eso va a causar, hermano, causa, hermanos, división, causa que lastime uno a la persona por no saber decir un no a tiempo. Y esto es lo que se va a hablar en este día, pero queremos, hermano, que la palabra de Dios sea la que nos hable, sea la que ministre, porque queremos oír la voz de Dios, no la voz del hombre. El hombre comete debilidades, comete errores, pero la palabra de Dios es santa y pura, y la palabra de Dios edifica. Y es lo que queremos en este día, la edificación de familias. Por eso, decir no a tiempo nos traerá la bendición de Dios para que oigamos en este día lo que Dios habla acerca de cuidar lo que decimos y lo que contestamos. Sergio, qué importante es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión y muchas veces acomodamos las cosas a conveniencia de uno para quedar bien. Y ahí es a donde se equivoca uno, porque no estamos contestando con verdad. Estamos contestando para acomodar y que la persona se sienta cómoda o uno también, pero a lo largo nos van a traer complicaciones. Y Dios quiere evitar eso, que no caigamos en los errores, sino que seamos sinceros para hablar. Así es, así es. Muchas veces llevamos cargas pesadas que no nos competen y estas nos hacen infelices. ¿Por qué? Porque nos ocasionan problemas posteriores. Y todo esto es ocasionado por no decir un no a tiempo. Dios en su infinita sabiduría nos deja mandamientos, nos deja leyes, nos deja estatutos, ordenanzas, decretos, que las tenemos que obedecer, porque Él ve más adelante de lo que nosotros podemos ver, y porque Él experimenta y sabe cuál es la condición de debilidad del hombre. Decir no
a tiempo, hermanos, muchas veces nos acarrea problemas que nos hacen infelices, porque le da al hombre el Señor para que se regenere y para que busque de sus caminos una ley, la ley moral. Y esta ley moral, hermanos, ha permanecido como una norma de conducta que regirá en la vida del cristiano si es de que lo obedece. Los 10 mandamientos de su ley moral, hermanos, 8 de ellos empiezan con un no imperativo, no como prohibición, sino como recomendación. ¿Y por qué? ¿Por qué es de esa manera? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado su santa ley, pero también nos deja la decisión de obedecer o de no obedecer. Por eso es que la ley de Dios, hermanos, no nos prohíbe. La ley de Dios nos recomienda a no hacer cosas que nos afectarán y que nos alejarán de Dios. Vamos a hacer un recuento, hermanos, vamos a mencionar de cómo nuestro Señor dejó estos 10 mandamientos y cómo 8 de los 10 mandamientos empiezan con un no rotundo. El primero de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento lo incluye porque la Escritura dice, acuérdate de santificar el día sábado. Dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No harás obra alguna. Y ahí está el imperativo que nos marca en el cual no debemos de hacer obra alguna. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sexto mandamiento también, hermanos, empieza con un no imperativo. No matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Esta es la ley de Dios, hermanos, que el Señor en su santa sabiduría nos deja como recomendación para no caer en desobediencia. Es por eso, hermanos, que la repetición de la palabra no demuestra que hay fuertes tendencias del corazón del hombre que deben de ser suprimidas. Porque el hombre, hermanos, después de que el pecado entró, es susceptible a caer en pecado. Pero tiene un origen. El tentador, el adversario, hermanos, sabe cuál es nuestra debilidad. Y él quiere, hermanos, venir y romper con la relación que hay entre Dios y el hombre, que debe de ser de pureza y de santidad. Y es por eso, hermanos, que él sabe que si el hombre infringe la ley de Dios, se aleja de él y cae en desobediencia a nuestro Dios. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo número 9, la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta que la inspiración nos hace. El hombre, hermanos, que ha sido regenerado, permanece entrampado por el pecado.
porque su corazón es susceptible, hermanos, a engañarlo, porque no hay un dominio propio, porque no hay una relación estrecha con Dios, pero tampoco hay un compromiso. Y ahí es donde el adversario actúa, porque conoce la debilidad del hombre. Así como engañó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, lo mismo hace con nosotros. El adversario, hermanos, no los obligó a pecar. El adversario les puso la tentación y quienes decidieron alejarse de Dios fueron ellas. Esa es la misma condición en el día de hoy. El adversario nos pone trampas, nos pone la tentación, pero el corazón del hombre, hermanos, es engañoso y cae en esa tentación y por lo tanto cae en pecado e infringe la santa ley de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, lo resalta porque sabía que la lucha del hombre, hermanos, es una lucha interna, es una lucha espiritual, es una lucha donde muchas veces usted no quiere hacer, pero lo hace. O muchas veces lo que tiene que usted hacer, no lo hace. Y eso lo vamos a leer en las propias palabras del apóstol que dejó registradas aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 19 y 20, donde la escritura dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, hermanos, hace destacar que cuando uno no está comprometido para obedecer lo que Dios nos manda, nuestra tendencia pecaminosa se impone para nuestro propio mal. Y el hombre por sí mismo, hermanos, no puede curar su propia maldad. Y él mismo, hermanos, manifiesta cuál era la lucha interior que él tenía y cuál es la lucha interior que nosotros tenemos. Aquí en el versículo 24 de Romanos 7, el apóstol sigue diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ya había sido regenerado de su vida pasada. Sin embargo, él señala que hay una lucha para el creyente entre los deleites carnales y su mente, con deseos inmorales. Y mientras no se tenga el dominio propio, es propenso a caer en deseos impuros y en romper la ley de Dios. Por eso, hermanos, nosotros hacemos énfasis en cuál es la ley de Dios, cuál es la recomendación divina para que permanezcamos nosotros en obediencia a Dios por lo que Él ha dejado escrito. Los 10 mandamientos. Hemos leído que 8 de estos santos mandamientos empiezan con un no imperativo. Uno lo incluye, que es el cuarto. Por lo tanto, hermanos, el Señor conoce nuestra condición, que es de tendencia al pecado. Por eso el apóstol Pablo lo relata con sus propias palabras. Él se sentía miserable. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y todo por no saber decir no a tiempo, todo por querer hacer la voluntad del hombre y querer ser más sabios que Dios. Son 10 mandamientos que el Señor nos manda, hermanos. Y si nosotros los cumpliéramos al pie de la letra, viviríamos en un mundo diferente. Amén. Y aquí el apóstol Pablo, con esta declaración, hermanos, resalta la incapacidad del hombre y por ello debemos de buscar el poder transformador de Dios. Él se sentía mal porque hacía lo imposible, ya se había regenerado, pero sin en cambio, hermanos, su tendencia natural era de caer en el pecado. Es por eso que él hacía esta declaración. Y así muchas veces nos sentimos, hermanos, después de que no hemos podido decirle no a la tentación, caemos en el pecado. Por eso la ley moral, hermanos, es la que debe de imperar en nuestra mente y en nuestro corazón como una norma de justicia que va a regir
nuestra vida si es de que obedecemos. Amén. Es importante, queridos hermanos, que en el hogar donde hay niños, donde el matrimonio es de jóvenes, inculquémonos a los pequeños, hermanos, a que sepan la ley de Dios, leyes morales, 10 garantías de amor que el Señor nos ha dejado, querido hermano, para una vida de paz. Si obedeciéramos, hermano, cada uno de sus preceptos que el Señor nos dejó, viviríamos una vida de tranquilidad, una vida de paz. No habría la maldad que hay en este tiempo. Nuestra naturaleza, hermanos, es una naturaleza débil. Por eso decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Solamente hay uno, hermano, Cristo Jesús, que por nosotros fue deudor, que por nosotros, hermano, cargó toda maldad. Él te ayuda, hermano. Por eso el culto familiar, hermanos, es un altar espiritual donde tú puedes, hermano, unirte con tu esposo, unirte con tus hijos. Más cuando están los niños pequeños. Los niños pequeñitos son esponjitas, absorben lo que los padres enseñan. El niño, hermano, va a aprender lo que ve en la casa. El niño va a hablar como tú hablas. El niño va a comportarse como tú te comportas, porque tú le estás enseñando lo que tú estás diciendo. Si tus palabras, hermanos, llevan una bendición, el niño también las va a manifestar. Pero si tu palabra, hermanos, son ásperas, duras, el niño lo va a aprender. Todo lo que se vive en este mundo, hermano, viene del hogar. Viene de lo que hemos enseñado. Por eso es importante las leyes morales del Señor. Decir no, un no a tiempo. Porque muchas veces con ligereza no se piensa lo que se habla, ni lo que se va a responder, sino hablamos, hermanos, sin sentido. Por eso es importante, padres, madres, que tienen niños pequeños. Muchas veces se entretiene al niño con cosas electrónicas, donde el niño sabe más de la computadora, donde el niño navega más en esos programas que se dan. Y tú como padre estás todavía anticuado para la tecnología, porque el niño lo ha manejado más que tú. Vemos niños pequeñitos de 5, de 6 años que mueven más un video, un programa, y entran con una facilidad, se mueven los deditos del niño. Hermano, el niño va a aprender todo lo que está viendo ahí. Si hay violencia, va a ser violento el niño. Si hay malas palabras, todo eso está entrando en su mente y en su corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, es una ley moral. Por eso ahorita se mencionaron los 10 mandamientos. El decir no a tiempo, la misma palabra nos dice que el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. Ahí está un no, no y nos está. No es que sea una imposición, sino es una recomendación que el Señor nos está dando. Por eso, padres que tienen niños pequeños y aún jovencitos, enseñen la ley de Dios, para que ese matrimonio, ese hogar, esté regido con normas, hermano, y bases bíblicas. Y ahí, querido hermano, estás formando el carácter de tu hijo. Ahí tendrá el amor de Dios y el temor a su palabra. El temor no quiere decir miedo. El temor es obediencia, es deleite al Señor. Entonces, estamos hablando, hermanos, de un no. No cuando hay algo que va a herir, que va a lastimar. En los hogares, hermano, tristemente, se domina un espíritu de infidelidad, tanto el hombre como la mujer. Pidamos al Señor, hermano, que haya respeto tanto para el hombre como la mujer, que sepamos, hermano, entender y comprender como padres, como esposos, que hayan palabras de cariño, que siempre esté el te amo, perdóname y gracias. Son palabras que suavizan y bendicen en la familia. Estamos hablando de decir no a tiempo. Que eso no traiga dolor ni lágrimas, esposa, esposo, a tu compañero
o a tus hijos. Por eso estamos hablando de la ley moral de Dios. Así es. Nosotros obedecemos, hermanos, la ley de Dios porque lo amamos a Él. Amén. La ley de Dios, hermanos, no nos salva. La ley de Dios nos guía, nos recomienda y nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. La salvación solamente se gana por creer en Jesús, por creer que Él pagó por nuestros pecados. Sin en cambio, en el amor que Él nos tiene, nos dejó estas leyes santas, hermanos, como un medio para que nuestra vida sea regenerada y sobre todo para buscar el poder de Dios. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 13 y el versículo número 23, la inspiración nos pone una ilustración donde nos hace ver la incapacidad del hombre para buscar el poder regenerador de Dios. La escritura dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros haced bien estando habituados a hacer el mal. Nadie, hermanos, puede cambiar el color de su piel. Y con esta imposibilidad, Dios nos muestra que nadie por sí mismo puede vencer el poder del mal sin el poder de Dios. Amén. Eso es lo que la inspiración nos está diciendo. Por eso nos da un ejemplo de cosas que conocemos. ¿Usted ha visto, hermano, un leopardo que no tenga manchas? No lo hay. Todo aquel, hermanos, que tiene un color de piel, no la puede cambiar. Pero esas son cosas secundarias. Porque el énfasis, hermanos, de lo que la Escritura nos está diciendo es de que nadie por sí mismo, hermanos, puede vencer el poder del mal. Ese es el énfasis. Por eso debemos de buscar el poder de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo número 9, la Escritura dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie por sí mismo puede hacer la obra regeneradora que el Espíritu Santo hace. Es por ello, hermanos, que la misma Escritura nos enseña a rechazar la tentación y a decir no al pecado. Aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol hace la siguiente ilustración al pueblo de Dios y les recuerda qué es lo que había sucedido en el jardín del Edén. La Escritura dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. La instrucción de Dios, hermanos, a la santa pareja en el Edén fueron muy sencillas y fueron muy comprensibles. Y también les dijo qué les iba a suceder si es de que ellos desobedecían. Pero Satanás se presentó con unas buenas razones aparentes para satisfacer la codicia de la santa pareja, para satisfacer el apetito moral. Por eso el Señor les dice, no comerás de este árbol. ¿Y por qué desobedecieron? Ellos no tenían una hambre en su organismo, porque tenían todos los frutos del campo, todos los árboles del campo. Satanás los incitó a tener un apetito moral, porque ellos codiciaron, no por hambre física, sino por el hambre de llegar a ser igual que Dios. Lo mismo que sucedió en el cielo. Lucifer tuvo codicia por tener el lugar de Cristo y ya sabemos lo que ocurrió. En el jardín del Edén fue la misma trampa que el adversario sembró en el hombre y a base de la tentación para satisfacer su codicia,
quería ocupar un lugar que no le correspondía. Por eso Pablo lo recuerda. Satanás los engañó por medio de la tentación. Pero su actitud, hermanos, la Escritura dice que fue astuto. Es decir, tuvo la habilidad para engañar. Y eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Hemos leído la santa ley de Dios, donde el Señor nos previene que no debemos de hacer cosas que nos van a alejar de Dios. Luego entonces, si tenemos la ley moral, si la conocemos, entonces ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre idolatra? ¿Por qué el hombre codicia? ¿Por qué el hombre adultera? Esa es la pregunta. Porque Satanás, hermanos, conoce su corazón. Porque Satanás conoce su debilidad. Y aun y cuando usted tenga la ley moral de Dios, hermanos, la infringe. Pablo lo decía, que era un hombre miserable. Dice, porque las cosas que él no quería hacer, las hacía. Y ahí es donde nuestro dominio propio, hermanos, debe de sobresalir. Nuestro amor, nuestro temor a Dios los deben de obedecer. Por eso, hermanos, que nadie por sí mismo puede regenerarse. Por eso lo leíamos en Jeremías. Nadie puede cambiar el color de su piel. ¿Por qué? Porque son cosas que solamente a Dios le competen y el poder regenerador de Dios, hermanos, nos va a llevar a que si tenemos la ley moral de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, la pongamos por obra. Son 10 mandamientos, 10 preceptos que tenemos que asimilar, que tenemos que conocer, que tenemos que vivir para nuestra propia conveniencia. Amén. Hay un pasaje donde la Escritura nos presenta de cómo los judíos no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor los reprende por su incredulidad, porque no creían en Él y no creían en su palabra. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 8 y el versículo número 43, la Escritura dice, ¿por qué no entendiste mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El Señor, hermano, nos dejó 10 mandamientos, lo hemos dicho, y lo volvemos a enfatizar. Pero no entendemos muchas veces el lenguaje de Dios porque los infringimos, porque no podemos escuchar su lenguaje, porque no la comprendemos, porque no lo obedecemos. Es por ello que el Señor les da esta respuesta. Los judíos, hermanos, igual que la santa pareja en el Edén, no estuvieron dispuestos a obedecer ni a oír sus palabras. Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Nosotros sí estamos dispuestos a obedecer y a escuchar la palabra de Dios? El resultado, hermanos, fue una incomprensión porque cayeron en la tentación del adversario de lo que Jesús les había dejado por escrito y de lo que el mismo Jesús les había hablado. Si hubieran sido verdaderos hijos del Señor, del Padre Celestial, habrían entendido el lenguaje de lo alto. Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Entendemos nosotros el lenguaje que el Señor nos dejó por escrito? Si lo entendemos, hermanos, lo tenemos que obedecer. Es por eso, hermanos, que si la misma ley de Dios enfatiza que 8 de los 10 mandamientos empiezan con un no imperativo, es para nuestro propio bien. No es provisión y lo volvemos a remarcar, sino que es una recomendación que nosotros debemos, por amor a Dios, obedecer. Amén. Por eso, hermanos, la Escritura lo leíamos aquí en el libro de San Juan. Y ahora vamos a leer el versículo 44, siguiendo con la misma idea. Dice, vosotros, de nuestro Padre, fíjense lo que dice, vosotros, de nuestro Padre, el diablo sois. ¿A quién se refiere? A los que no comprenden la ley moral,
a los que no obedecen. Se hacen hijos del adversario porque lo obedecen a él. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El adversario no se engaña para no obedecer la santa ley de Dios. La Escritura lo presenta muy claro y lo dice, que es homicida desde el principio. Con la rebelión de Lucifer en el cielo, atrajo la sentencia de muerte sobre sí mismo y sobre los ángeles que se unieron a su rebelión. Y esa misma semilla la vino y la sembró en el jardín del Edén. Lamentablemente sabemos qué es lo que pasó. Pero también, hermanos, el Señor hizo provisión para aquellos que lo buscaran, hermanos, y que se alejaran de la condenación del adversario. Por eso nosotros, hermanos, obedecemos, creemos, amamos lo que Dios nos ha dejado por escrito, pero buscando, hermanos, la reconciliación a través de Jesús para que Él nos ofrezca la vida eterna y nosotros la aceptemos. En Judas capítulo 1, versículo 6, la Escritura con esta misma idea nos sigue diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación o su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así como Satanás indujo a los santos ángeles a pecar, de la misma manera indujo a la pareja en el Edén a pecar. Y ese es el trabajo del adversario, porque lo hemos leído, que él es el padre de la mentira, que él es el gran engañador, que él es el seductor y con su astucia, hermanos, nos pone la tentación. Pero lo que tenemos, hermanos, que enfatizar es de que usted es el que toma la decisión, si hacerle caso al adversario o hacerle caso a Dios, si hacerle caso a las palabras seductoras y tramposas de Satanás o de hacerle caso a la santa ley de Dios, hermanos, que nos ha dejado como un medio, como una norma de conducta para el hombre. Satanás es el padre de la mentira. Y aquí es donde nosotros nos hacemos una pregunta. Si él puede, por medio de la astucia, engañarnos para hacernos caer en el pecado, solo buscará la oportunidad para hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque conoce nuestra debilidad. Porque Él atrae a las personas y las pone en la tentación en función a la debilidad de cada uno. Usted va a decir, ¿cuáles debilidades? Usted mismo lo sabe. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, cuál es nuestra debilidad moral, cuál es nuestra debilidad espiritual, dónde nosotros tenemos que fortalecernos buscando la recomendación de Dios, pero también el adversario actúa. Vamos a ver un ejemplo bíblico, como un hombre de Dios que tenía un corazón perfecto ante los ojos de Dios, hermanos, y que Dios lo bendijo abundantemente, como después por una debilidad que él tenía, una rendija que él dejó abierta en esa puerta donde habitaba el Señor, cómo el adversario entró, reconoció su debilidad y lo hizo caer en pecado. Aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo número 2, hermanos, nos habla de Salomón. El Señor le había pedido o le había dicho a Salomón que pidiera alguna necesidad que él tuviera. Y cuando Salomón responde qué es lo que él deseaba, el Señor se goza de su petición porque no pidió para sí,
sino que él pidió la sabiduría de lo alto para gobernar a su pueblo. De eso vamos a leerlo, la Escritura lo dice. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. El Señor le responde a su petición que le da porque le agradó a Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después se levantará otro como tú. La palabra de Dios, hermanos, nos dice cómo el Señor se agradó de la petición de Salomón. Dios había complacido su petición porque él tenía un corazón sabio y un corazón entendido para gobernar a su pueblo. Eso es lo que él había pedido. Pero el adversario, hermanos, conocía la debilidad de Salomón. Él no era perfecto y él mismo lo sabía. Y el adversario lo engaña en su debilidad. Aquí en el versículo de 1 Reyes 11, capítulo 11, versículo 1, la Escritura lo dice. Pero el rey Salomón, 1 Reyes 11:1, pero el rey Salomón se amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Salomón ya había, hermanos, transgredido la ley de Dios, pues él había hecho de las riquezas un ídolo en su vida. Era un hombre próspero, tenía riquezas, tenía propiedades, había conquistado muchos países, muchos reyes extranjeros venían y le rendían. Él poco a poco, hermanos, se fue ensoberbeciendo, poco a poco su orgullo se fue denotando en su vida, pero cayó en un punto de donde, así como las riquezas había hecho un ídolo en su vida, que era una señal de debilidad moral, se acentúa en la lascivia para satisfacer los deseos de la carne. Por eso la Escritura dice que además de que había amado a la hija de Faraón, se casó con una extranjera, se casó con alguien que no conocía de Dios. La Escritura dice, amó a muchas mujeres y todas ellas eran mujeres impías, eran mujeres paganas, cuando Dios les había dicho que no deberían de mezclarse con ellas. Aquí en el versículo 2 de 1 Reyes 11 sigue diciendo la Escritura. Dice, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas, pues se juntó Salomón con amor. O sea, Salomón, hermanos, había recibido instrucciones de parte de Dios. Y eran instrucciones explícitas, al igual que la santa pareja en el jardín del Edén. Le había dicho lo que no debería de hacer. Pero en este caso, hermanos, Salomón establece relaciones matrimoniales con impíos. Salomón, quien debió de haber dado ejemplo de obediencia y haber respetado la ley de Dios, se convirtió en un descarado infractor. Y eso es lo que somos, hermanos, cuando no obedecemos la ley de Dios. Somos descarados infractores. ¿Por qué? Porque pecamos con conocimiento de causa. Porque cuando la Escritura nos dice no robarás, no tenemos que robar. Cuando la Escritura nos dice que no debemos de mentir, no debemos de mentir. Ni de codiciar, ni de adulterar, ni de hacernos imágenes de otros dioses, ni de hablar, ni de adorar ídolos, de respetar un día santo. O sea, todo eso, hermanos, caemos en ese descaro cuando a sabiendas de que no lo debemos de hacer, porque así está escrito, lo hacemos. Y eso es lo que le pasó
a Salomón, el Señor le había dicho lo que no debería de hacer. Y recordemos que el Señor se había expresado de él como un hombre sabio. Sin embargo, este hombre sabio, hermanos, fue tanta la sabiduría que tuvo, que fue tanta la desobediencia que él tuvo, y que esto le trajo amargura en sus días. ¿Y todo por qué? Por no saber decir un no a tiempo, por no respetar ni obedecer la ley de Dios. Un hombre, hermanos, que había sido el más sabio de entre todas las naciones del mundo, se convirtió en el más necio de todos. No hay hombre perfecto, hay hombres perfectibles, hay hombres que están buscando la perfección, pero tienen debilidades. Simplemente por estar en un mundo, hermanos, donde estamos invadidos por la mentira, las tentaciones del adversario, nos hacemos, hermanos, blanco de las garras del adversario. Aquí en el versículo 3 de 1 de Reyes 11, la escritura sigue diciendo, y tuvo 700 mujeres. Fue tanta su lascivia, su orgullo, para satisfacer, hermanos, sus deseos inmorales, que miren lo que dice la escritura. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Dentro de todas estas miles de mujeres impías y paganas, hermanos, lo único que hicieron es de que Salomón, hermanos, se olvidara de Dios. Es de que Salomón no respetara su santa ley. Porque desviaron su corazón, hermanos, y él cayó en la trampa del adversario. Esto es lo que el Señor le había dicho a Salomón que no hiciera. Pero en su debilidad desobedeció, se alejó de Dios y pagó las consecuencias. Amén. ¿Y todo por qué? Todo por no saber decir no a tiempo. Todo por no respetar la santa ley de Dios. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros estar prevenidos. Y como Pablo nos los decía, hermanos, debemos de estar prestos para enfrentar la lucha espiritual, porque el adversario, por lo que hemos leído en la Escritura, hermanos, no nos obliga a pecar. El adversario nos pone la tentación y usted es el que decide a pecar. Entonces, si nosotros tenemos la ley de Dios, escuchamos de su voz, reconocemos sus palabras, entonces, ¿por qué no lo obedecemos? Esa es la gran pregunta. Es por eso, hermanos, que debemos de decir no a tiempo cuando se nos presente la tentación. Si vencemos en la tentación, hermanos, no pecamos. Pero si nos dejamos seducir por la tentación, caemos en el pecado. Amén. Pero porque usted toma la decisión. Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, la Escritura, hermanos, nos da esta recomendación para que nosotros nos podamos regenerar. La palabra de Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y esa, hermanos, es la promesa con la que queremos cerrar este tema acerca de decir no a tiempo. Amén. Si por alguna circunstancia, alguna razón hemos fallado, hemos desobedecido, hemos pecado, usted se siente, como decía Pablo, miserable, porque ha ofendido a Dios, porque ha ofendido a su prójimo, porque ha sido usted causa de problemas, tal vez dentro de su mismo hogar, porque su matrimonio se ha desbaratado, porque sus hijos se han alejado, porque usted está en medio de situaciones críticas, tal vez de salud, tal vez espirituales, tal vez morales, porque usted no se siente, hermanos, con esa paz que solamente Dios puede dar, porque viene acarreando
con ese tipo de dificultades y de problemas que nosotros mismos hemos provocado por no saber decir a tiempo, hay una oportunidad y Dios en esta mañana, hermano, nos está hablando. Por eso la Escritura dice que Él no desea la muerte del impío. Al contrario, el Señor al derrotado, al oprimido, al necesitado, al angustiado, al afligido, al enfermo, le extiende su brazo misericordioso de amor, de compasión. Pero lo que le pide, hermanos, que para regenerarse, primero debe de cambiar en su área espiritual. Por eso Él dice, sino que vuelva el impío. O sea, el impío es el no creyente, o tal vez el apóstata. Dice que regrese de sus malos caminos y que viva yo. O sea, que el Señor venga a ocupar el lugar que el usurpador ha venido a robar en nuestra vida. Por eso la Escritura dice, volveos a mí de vuestros malos caminos. Y esa es la palabra de exhortación. Dios desea, hermanos, que nadie se pierda, sino que todos llegan al arrepentimiento y que vivan. Amén. Su propósito, hermanos, es hacernos ver nuestras faltas. Y esto nos lleva al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Escritura nos dice, el Señor no retarda su promesa. 2 de Pedro 3, 9, dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Lo dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Aquí lo está diciendo el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Y es la misma idea. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y ese es el mensaje, hermanos. ¿Estamos en medio de problemas por no decirle no al pecado? Si ese es el caso, hermanos, hemos leído que nuestro Señor nos da otra oportunidad, hermanos, para desechar toda herencia de maldición, toda cadena de opresión, toda mentira del adversario y regresar a los caminos del Señor, porque esa es su promesa, porque nos ama y nosotros en ese amor lo debemos de obedecer, guardando sus mandamientos, pero sobre todo confesando que la sangre de Jesús es la de que nos va a dar la vida eterna. Amén. El deseo de nuestro corazón, querido hermano, es que cuando tú haces el culto familiar, pedir al Señor que sepamos guardar sus principios, sus leyes divinas. Que las madres que tienen pequeños, que hay jóvenes también, hermano, que sepan los 10 mandamientos, 10 garantías de amor que el Señor da para la familia, para cada uno de nosotros. Y queremos consagrar en este día el culto familiar. Si es primera vez, querido hermano, que sabes que se lleva un culto en tu hogar, no hablo de un mueble, hablo de un altar espiritual, donde tu esposa y tu compañero, hermano querido, estaremos orando y estaremos llevando la familia. Pide al Señor que Dios bendiga a tu compañero y esposa. Pide al Señor que bendiga a tu compañera. Que cada uno de nosotros pidamos al Señor y que esos defectos de carácter que hay, hermano, no los lleves a brazos humanos, llévalos a brazos divinos. Ahí es a donde Dios escucha el ruego y la súplica de cada esposa. Y pidamos por nuestros hijos. Vamos a hacer la oración en este momento, a pedir al Señor que lo que Dios nos ha hablado en este día caiga en tierra fértil. Amado Señor, aquí de rodillas humildemente te damos muchas gracias. Señor amado, has dejado principios, has dejado la ley divina, Señor mío. Oramos ante todo, para que cada día pongas el deseo en nuestro corazón de abrazar esa palabra viva. Hacemos oraciones, Señor mío, por tu ley divina, para que en el corazón sea un deleite, un gozo, Señor, seguir tus mandamientos. Te ruego por la familia, por el culto familiar. Hacemos oraciones por un cerco de protección para cada uno de los matrimonios. Y te ruego por aquel hermano y hermana que están pasando problemas, dificultades en su hogar. Señor, edifica la casa y no permitas que el enemigo desbarate un hogar.
Señor, cubre a los hijos, cubre a los niños, que son los que más sufren cuando hay una división. Te ruego, Señor, por los jóvenes, por nuestros hijos jóvenes, por nuestros nietos, Señor mío, y te suplico una bendición para esa madre, para ese padre que claman, Señor, la unidad para su hogar. Amado Padre, presento el culto familiar y te ruego tu bendición. Da gracia, Padre, y que tu Santo Espíritu dirija y gobierne ese hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por la familia y que vivamos cada día una vida de bendición. Bendiciones a las familias. Amén.